Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. La idea un poco de este mini video es hacer una devolución de la semana de trabajo de la clase pasada, de la segunda clase en la que trabajamos el enfoque de género y derechos humanos. En principio quería felicitar a todos por el enorme trabajo que no solamente da cuenta de la lectura, sino que además empieza a notar cómo ya venimos profundizando y debatiendo sobre estos enfoques, sobre esta temática, ya hace bastante, y se nota también cómo se ha incorporado, digamos, el análisis o las discusiones en torno a los enfoques de participación y demás. Entonces, en ese sentido, la verdad es que fue muy grato leer el intercambio en los distintos foros y se empiezan a notar algunas cuestiones que son cómo se empiezan a facilitar algunas discusiones y cómo todavía es más desafiante o cuesta más pensar otras discusiones. Por ejemplo, en el eje 1 que trabaja Estado y Políticas Públicas, rápidamente salió el tema de el análisis desde las 4 dimensiones que plantea Rodríguez Gustá en torno a ejemplos que trajeron sobre políticas públicas y demás, más allá de que siempre es súper complejo analizar las políticas públicas, sobre todo cuando las pensamos desde su formulación, o sea, desde el origen de las políticas públicas, que al menos en la tradición política de este país tiene que ver con un marco jurídico, ¿no? Entonces, cómo se implementan esas leyes y demás, o sea, cómo finalmente encarnan, ¿sí? Cómo encarnan en los sujetos esas políticas, tiene un trabajo de mucha complejidad porque además amerita analizar diferentes estados de esos procesos comunicacionales y de esas producciones. Justamente en ese sentido va la tercera clase, pero no quiero spoilear y quiero antes mencionar un par de cosas más. En el segundo eje, que trabajó más el ámbito o el campo de lo que es las actualidades en términos de participación y el enfoque de género, se notó mucho el trabajo que hicieron en la clase anterior a la segunda de género con Ramiro y con Mariano sobre el enfoque de participación, ¿no? Entonces empiezan a verse en estos intercambios en los foros como da cuenta, o sea, como ustedes dan cuenta de esta recuperación, lo hacen a través de recuperación histórica, incluso han citado otros textos de comienzo de las clases y demás, pero también han hecho mucho hincapié en lo que nutre la participación de los movimientos sociales a la incorporación del enfoque de género a lo largo del tiempo, ¿no? Si bien, digamos, algo que se nota, digamos, en el análisis y en el debate, es que es mucho más fácil de entender rápidamente lo que tiene que ver con un enfoque de acción afirmativa en términos de género, que es lo que tiene que ver con cupo, con garantizar la participación de determinados actores y demás, que quizás la de transversalización de género, que es mucho más, justamente como es mucho más transversal, valga la redundancia, no tiene una identificación tan rápida en torno a la dimensión temática, justamente porque atraviesa. Entonces no se enfoca como tema género, sino que da cuenta de todo un proceso que es mucho más amplio y por eso es mucho más complejo también de poder identificar. Entre esos dos como polos, que serían como los enfoques más más primigenios, ¿sí? Y el de transversalización del enfoque de género, que es a donde queremos siempre llegar y siempre falta un poco, bueno, aparecieron un poco las políticas destinadas a las mujeres y sus contradicciones, ¿no? Como, bueno, qué ventajas tienen y qué desventajas, que en algunas cosas se comparten con las políticas de acción afirmativa, y las de perspectiva de género creo que serían como las que más vemos habitualmente. Sin perjuicio de eso, es interesante lo que surgió, digamos, en lo que surgió los interrogantes, cuando ustedes se preguntan si las políticas de acción afirmativa podrían ser un aspecto que constituyan una política que tuviera como fin la transversalización del enfoque de género. Así que la verdad es que eso ha sido muy, muy, muy gratificante de leer, y sobre todo es muy interesante ver que además no es que participan, o sea, dan su aporte y nada más, que no está mal, digamos, está muy bien y se los agradecemos sabiendo el esfuerzo que eso conlleva en este contexto y con esta modalidad,
sino que retoman el debate, vuelven a leer a sus compañeros y vuelven a opinar en muchos casos, y eso la verdad es que 10 puntos, está muy bueno, y tenía muchas ganas de decírselos, agradecérselos y felicitarles por eso. En el último eje, que tiene más que ver con el rol de los comunicadores, ¿sí? En el aporte o en los aportes potenciales o efectivos que podemos hacer para la inclusión del enfoque de género, es como más difícil de asirse de ese punto. Creo que justamente porque estamos trabajando en qué entendemos de nuestro rol como comunicadoras, comunicadores. Y porque está muy me parece que influido en nuestro pensamiento y nuestras representaciones y demás, ese rol por lo que tiene que ver con, digamos, por el rol que se cumplen desde los medios de comunicación, ¿no? O nuestro rol de comunicadores y comunicadoras, viendo qué está bien y qué está mal que hacen los medios de comunicación. Por eso en un momento les convocaba a que se vuelvan a pensar como comunicadores y comunicadoras que están implicadas en la planificación de las políticas públicas, o en algún aspecto o en algún tramo de las políticas públicas. Y creo que más allá de que siempre aparece como nuestros ideales, o sea, nuestra visión más idealista, de garantizar que haya un enfoque igualitario, inclusivo, etcétera, apareció también una reflexión, aparecieron reflexiones muy interesantes sobre la importancia de desnaturalizar, sí, representaciones, de volver a reflexionar sobre, digamos, un rol que es situado, ¿no? Como nosotros como comunicadores y comunicadoras no vivimos en una dimensión paralela al ámbito en el que surgen, digamos, las políticas, ni al ámbito del Estado, ni de la sociedad, sino que somos partes de ese Estado, en el caso que trabajemos en el Estado, pero además somos parte de la sociedad a la que interpela de alguna manera ese Estado, pero también en la que ese Estado es sujeto de sus vaivenes, ¿no? Y que está imbricado políticamente. Entonces, sobre ese tercer eje, que creo, o me da la sensación de que quizás es el que más no dificultades quizás, pero que sí que ha costado darle una vuelta, no me parece extraño eso, y sí me parece que esto no queda acá, digamos, esta conversación no queda acá, porque a lo largo de toda la cursada, todo lo que nos queda de la cursada, vamos a volver sobre ese rol como comunicadores y como comunicadoras, no solamente lo que tiene que ver con la incorporación o qué aportes potenciales y efectivos podemos hacer a la incorporación de esos enfoques, sino a lo largo de todos los enfoques, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con la construcción de esas narrativas públicas, en términos de estrategia, en términos de producción de materiales, en términos de pensar alianzas, de fortalecer sinergias y demás, que es el camino que nos queda por recorrer. Entonces, como para sintetizar un poco y recuperar un poco el trabajo que estamos haciendo, tuvimos un primer encuentro en el que trabajamos sobre todo una dimensión más teórica, si nos metimos en un marco, una dimensión más en términos conceptuales, más teóricos y demás, justamente para empezar a profundizar en un debate que es comunicacional, pero que quiere tener mucha densidad política, o sea, con una pretensión de densidad política a ese debate sobre nuestro trabajo como comunicadores y comunicadoras. En la segunda clase, que fue la clase pasada, ya nos metimos a ver a mirar así, a observar y a explorar las diferencias de enfoques en políticas públicas, ¿no? Creo que en ese sentido el texto de Rodríguez Gustá les ha facilitado bastante, y han dado cuenta de eso, como lo han tomado bastante para trabajar esa dimensión. Entonces, si la primera parte fue más de introducción teórica para alimentar este debate, la segunda tiene más que ver con ya mirar más de cerca las políticas públicas, o al menos sus caracterizaciones, y explorar qué diferencias, qué distancias, pero qué aspectos también se pueden complementar de cada uno de esos enfoques que caracteriza a la autora, pero podríamos pensar en otras categorías que combinen esos enfoques. Eso lo dejo como para, por si se quieren inspirar, si les motiva. Ya en la tercera clase, que es la próxima, nos vamos a meter en el análisis ya de producciones comunicacionales, ¿no? Como para ya trabajar sobre la parte de productos, ¿sí? Que no quiere decir que sea la finalidad, por supuesto, ni la única actividad, mucho menos, que tiene un comunicador o una comunicadora, pero sí vamos a ver una dimensión mucho más práctica
para poder ver esos matices sobre los que estuvimos discutiendo cuando dijimos no nos encasillemos en una, digamos, en una clasificación binaria de buenos y malos, o de progresistas y reaccionarios, o de materiales que tienen perspectiva y otros que no tienen tanto, sino que vamos a tratar de identificar qué continuidades y qué rupturas hay en esos materiales con una propuesta que es la que vamos a subir en la clase 6 al Classroom, con diferentes producciones audiovisuales, de gestiones nacionales, pero también de la gestión del gobierno de la ciudad y de diferentes años, ¿sí? dentro del mismo nivel de gestión, que es el nacional, y también dentro del nivel de Cava. Con una salvedad, que hay un material que comparten todos los grupos, porque va a ser un trabajo grupal, vamos a asignar, digamos, 4 grupos de trabajo, y lo que decía era con una salvedad, que hay un material que lo van a compartir todos los grupos, o sea que todos los grupos tienen el mismo material para analizar, que es un video que ha producido el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en su flamante gestión que ha comenzado este año. Entonces esa pieza particularmente la tienen todos los grupos para analizar. Bueno, no quiero adelantar más porque están las instrucciones en el Classroom, y va a haber un correo que va a acompañar la publicación de esa clase, y nos vemos el jueves 18 de junio a las 9 en Jitsi, donde van a hacer las presentaciones los grupos, ya van a ver, y después les voy a mandar el enlace. Les mando un abrazo, gracias.